La reacción de la autoridad delegada frente al rechazo. El cuarto punto es no guarda rencor. Al final del Pasuk 8, Elohim dijo, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moshe? Recordarán que estamos hablando de la discusión que tuvieron Aarón y Miriam, ¿no es cierto?, con Moshe. Yahweh sabe que existen algunas cosas a las cuales debemos temer. Él es Elohim y por eso conoce el significado del amor, la luz, la gloria y la santidad. Inclusive conoce el significado del temor, porque preguntó a Aarón y a Miriam por qué no habían tenido temor. Él les dijo a Aarón y a Miriam que hablar contra Moshe era una cosa la cual debían temer. Para Elohim ese era un asunto que se debía temer, a menos que ellos estuvieran en tinieblas, en ignorancia y en una insensibilidad total, ellos debían temer. En ese momento Elohim se detuvo y no ejecutó su juicio todavía, sin embargo partió porque su ira se encendió contra ellos, dice el Pasuk 9. Entonces él eligió retirarse. Elohim se esfuerza por mantener su autoridad. Sí, permítanme repetir esto seriamente. Elohim respalda su propia autoridad. Él no apoya la autoridad de Moshe. Él estaba respaldando su propia autoridad. La cosa es, yo lo mandé a Moshe, pero al final, si yo lo mando a Moshe, ustedes respetan al que yo mando. Más o menos es así. Y se enojó en ese momento. Para no ejecutar en el momento su juicio, se retiró. Entonces, él apoya su propia autoridad que él mismo depositó, en este caso Moshe. Podemos decir con todo respeto que cuando un siervo Elohim comete un error, ese asunto le corresponde exclusivamente a Elohim. Por eso Elohim no dijo, hablaron contra la autoridad de Moshe, sino contra mi siervo Moshe. En este caso, el siervo de Elohim era Moshe, pero si hubiera sido otra persona, habría pasado lo mismo. Pudo haber sido mi siervo fulano. En cualquier situación, de cualquier manera, es su siervo y hablar contra su siervo es hablar contra el amo. Elohim defendió su autoridad y no la de Moshe. Elohim no permitirá que nadie infrinja su autoridad. Tan pronto como el hombre se rebela contra su autoridad, él se alejará enojado. Cuando se alejó, la nube se apartó del tabernáculo, dice el Pasuk 10. La nube representa la presencia de Elohim. Así que si la nube se alejó, significa que la presencia de Elohim se fue. Y esto debe haber sido todo una conmoción realmente para el campamento. Cuando la nube avanzaba, Elohim avanzaba, el tabernáculo también avanzaba, ¿no es cierto? Pero esta vez cuando la nube se movió, Miriam quedó leprosa. En tipología, cuando la nube se movía, los israelitas reanudaban el viaje, pero aquel día no pudieron continuar la marcha debido a que la rebelión se había manifestado. Cuando Aarón vio esto, tuvo temor porque él también había participado de esa rebelión, debido a que Miriam había tomado la iniciativa al todo el parecer, a todo lo que parece, porque fue la que habló realmente, ella fue la que quedó leprosa. Moshe guardó silencio debido a que el tabernáculo no trajo ninguna revelación, él no dijo nada, él había aprendido su lección, aunque era elocuente, mantuvo su boca cerrada y habló cuando Aarón le rogó que los perdonaran, solamente en ese momento él se movió. Esto debe traernos otra enseñanza, esta vez acerca de la intercesión. No podemos interceder cuando Yahweh ha emitido sentencia contra alguien, a menos que otro ruegue por esa intercesión, que sería lo mismo exactamente que nosotros vamos a ir a hacer con Yahweh. Yahweh también no puede hacer nada a menos que nosotros vayamos a intercedamos. Si lo que vemos aquí es un traslado de lo que Moshe había hecho en el monte, respondiendo al deseo de Yahweh de interceder para darle la oportunidad de extender misericordia a los israelitas, ¿no es cierto? No perdón, sino misericordia, que se comprenda la diferencia. Ahora Aarón le dio la oportunidad a Moshe de hacer lo que él estaba deseando, pero no podía hacer sin desobedecer de forma directa a Yahweh, que se había mostrado encolerizado. Yahweh se retiró para permitir que Aarón intercediera con Moshe a fin de que Moshe intercediera con Yahweh. Este es un tipo de nuestra intercesión como sacerdotes. ¿Sí? A veces Yahweh se retira de los rebeldes y los deja leprosos, por así decir, para que los Aarones, o sea, nosotros los sacerdotes, intercedamos ante Yahshua por ellos. Con todo, Miriam tuvo que pasar por un periodo completo, o sea, 7 días, ¿sí?, de castigo de forma simbólica, porque como dijo Yahweh,
Pero Yago le dijo a Moshe, si su padre le hubiera escupido la cara, ¿no quedaría avergonzada por 7 días? Pues que la echen fuera del campamento por 7 días y entonces que la dejen volver. Esto también es otra enseñanza para nosotros que normalmente somos demasiado apresurados tanto en las acusaciones como en los perdones a veces. Todo tiene que ser regido según los tiempos de Yahweh. Aquellos que no han aprendido a refrenar su corazón y su lengua no son aptos para ser la autoridad. Los que ejercen la autoridad de Elohim la tendrán tanto en el corazón como también en la lengua. Cuando Aarón le suplicó a Moshe que intercediera, este clamó a Yahweh en el momento, pero hasta ese momento Moshe era un espectador. Moshe no abrió la boca y de él no salió ninguna murmuración, ni reproche, ni crítica. Cuando Aarón le rogó que intercediera, él simplemente oró. Aquí vemos a el madero, porque vemos que Moshe era una persona que no guardaba ningún rencor. Cuando vio a su hermana Miriam leprosa y a Aarón rogando con temor, inmediatamente clamó a Elohim, porque ese era el deseo de su corazón. Él clamó a Elohim de inmediato y no les guardó rencor, ni mantuvo ningún pensamiento de justificación, ni de retribución, ni de reivindicación en ese momento. Cuando el propósito de Elohim se llevó a cabo, Moshe olvidó todo lo demás. Así que la autoridad tiene el propósito de ejecutar las órdenes de Elohim, no de exaltar a nadie. ¿Sí? Una vez vindicado, Moshe podía haber asumido una postura soberbia y arrogante, pero no fue así. Él no se comportó de esa manera. La autoridad delegada debe traer la presencia de Elohim, no su propia sentencia a los hijos de Elohim. Nuestra meta es traer al hombre a la autoridad de Yahweh y no a la nuestra, evidentemente. Por lo tanto, no tiene importancia si nosotros somos rechazados. Por medio de toda la situación, Aarón y Miriam fueron tratados de una raíz de amargura que estaba en su interior. Moshe no se alegró por el sufrimiento de Aarón y de Miriam, al contrario, él le pidió a Elohim que tuviera misericordia, oró para que Miriam fuera sanada. Si Moshe no hubiera tenido misericordia ni hubiera manifestado gracia, habría podido decirle a Aarón, ya que dijiste que Elohim puede hablar también a través de ti, ¿por qué no oras a Elohim tú mismo, no es cierto? O podía haberle dicho a Elohim, si tú no me vindicas, yo renuncio. Parece como si Elohim le hubiera dado una oportunidad a Moshe para que se vindicara, ¿no es cierto? Pero Moshe no la buscó, por eso Elohim la trajo por sí mismo. Él no tomó ninguna oportunidad para vindicarse ni para defenderse. Al hombre le es fácil aprovechar el momento en el cual Elohim lo respalda para vindicarse y para vengarse también. Pero Moshe no se justificó ni se aprovechó de la oportunidad para defenderse. Moshe no guardó rencor, porque él era una persona que no vivía centrado en su yo y intercedió por su hermana mayor. Él no se vengó, sino que clamó a Elohim que sanara a Miriam. Es como cuando Mashiach oró en el madero por sus perseguidores, ¿sí? Algunas personas piensan que es fácil ser una autoridad delegada por Elohim, pero no lo es, porque esa persona debe estar completamente vacía de sí misma a fin de llegar a ser una autoridad delegada. Moshe fue verdaderamente un tipo del hijo de Elohim porque pudo actuar como una autoridad que representaba fielmente a Elohim. Él no fue provocado en su carne, ni se protegió, ni se vindicó. Tampoco se vengó de los que lo habían atacado. Esa es la razón por la cual la autoridad de Elohim pudo fluir por medio de él sin obstáculos. Podemos decir que en verdad él fue un hombre que se había encontrado con la autoridad de Elohim en plenitud. Ni su carne, ni su hombre natural, ni su yo se manifestaron. En consecuencia, era apto para ser la autoridad delegada por Elohim.